A ver, en el video anterior habíamos registrado la contabilización de la entrada de mercancías y le habíamos puesto que se requería una inspección de calidad, ¿ya? De quality o quantity. No estoy muy seguro, pero había una inspección. Ahora vamos a darle el check, ¿ya? Y para eso a donde vamos a irnos es a stock, ¿ya? A stock, sí, stock, el de acá, ¿ya? Y vamos a escribir nuestro material. Ahí está mi material. Vamos a entrar en mi material. Y lo mismo voy a hacer para inglés. Para español, perdón. Me voy a stock. Acá está. En español. Y ahí está, ¿no? En este caso era para Miami. Si se fijan, acá está. Acá ya me aparece los 200 en Trading Goods para Miami. Vamos a ver ahora en inglés, vámonos a la parte en inglés, ahí está, Miami, y ahí están los 200 para Miami. ¿Y qué es lo que nos dice ahora para darle eh, ese chat, ¿no? Y estamos ahí y dice que tenemos que darle clic a la línea, ya, a esta línea, ya, pero a la altura del stock que dice Trading Goods. O sea, no acá en Miami, sino acá en Trading Goods. Ahí le vamos a dar, ¿no? Y una vez que estemos ahí adentro, tenemos que seleccionar, ya si se dan cuenta, eh, acá estamos mirando. Estamos, solo estoy observando cómo está. No, si se dan cuenta, lo verde es para la inspección. Hay 200 que está para la inspección, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a, ahora lo que vamos a hacer es, cerrar, ya, y dice que ahora, tenemos que seleccionar Trading Goods en Miami, de acá, miren, Trading Goods en Miami, y ahora vamos a irnos a la parte de abajo donde dice Transfer Stock in Blank, ya, eso es lo que vamos a hacer. Eso no se tiene que abrir, ya, y miren, ya estamos acá. Nos ha abierto esa pantallita. Donde dice en Stock in Quality Inspections, miren, el de acá, donde dice Stock in Quality Inspection, le vamos a hacer clic acá. Listo. Ahora, donde dice que ya está libre, disponible, ya le vamos a dar también clic. ¿Y qué cantidad? Las 200. O sea, ya se ha hecho la inspección de las 200. Ya me salen las fechas. Ok. Ya. Y una vez que está eso, le vamos a dar a post. O sea, lo que se ha hecho es ir la revisión, ¿no? Se ha hecho la revisión, le vamos a dar post. Y se ha creado ya el nuevo material document. Ya. Lo voy a copiar acá. Ese no. Eso no es lo que quería copiar. Esto es lo que quería copiar.
control C. Eso es lo que quería copiar. El nuevo material document. Si se dan cuenta, este es cuando se hizo la contabilización y este es cuando ya se ha hecho la inspección. Le voy a dar ok. Voy a retroceder, no hay problema, retrocedemos. Ya, retrocedemos. Si se fijan, si yo entro ahora de nuevo a Trading Goods, aquí, ya están disponibles. Miren, cambió, ¿no? Ya están disponibles, ya cambió la gráfica. Vamos a hacerlo ahora en español para ver el tema de los títulos. Primero entramos acá a este loguito, al historial. Si se dan cuenta dice stock en inspección, ¿no? El verde, stock en inspección de los 200. Lo voy a cerrar. Seguimos acá y vamos a darle al que era el transfer in. Trasladar stock en el centro. Trasladar stock en el centro. Vamos a darle. Es interno. Está cargando. Ya. Y dice stock en control de calidad. Entonces le damos acá. Muy bien. Stock libre de utilización. Le damos aquí. ¿Cuánto? 200. He hecho la revisión. Y ahora sí le doy a contabilizar. Y se creó el nuevo documento de material. Y ahora ya tenemos disponible ese stock. O sea, eso es lo bonito. Ya lo tenemos disponible. Ya está disponible ese stock. Ya lo podemos vender, ¿no? Si es que quisiéramos hacer eso. Ya, ahí está, documento material. Como les dije, uno es el de la contabilización y el otro es después de haber hecho esa inspección. Ya, muy bonito, muy bonito. Listo. Y eso, si vuelvo al stock, la gráfica del stock, acá en Trading Goods, miren, ya está de libre utilización. Eso sería todo en esta parte. Y si no me equivoco, ya los videitos que nos van a venir son más que todo para crear la factura para el proveedor, para contabilizar, más que todo para contabilizar la factura del proveedor y obviamente hacer el pago respectivo, ¿no?